Familias, bienvenidos a Comunes y Corrientes. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos aquí Entre Dos Mamás con Laura y nuestra amiga y hermana Luisana. Aquí estamos dándole la primicia Ok, a Comunes y ok. Corrientes. De lo poco y de lo mucho que viene para Entre Dos Ay, ay, ay. Mamás. Así que prepárense. Ese podcast está a punto de salir, así que nos dieron la primicia, estamos agradecidos, gracias, ¿me entiendes? Hoy queremos hablar algo muy especial, porque creo que en su nueva experiencia de lo que se trata su podcast, se va a tratar su podcast, es de su experiencia como madres a la hora de servir a Dios. Y yo tengo una pregunta, ¿de qué manera su experiencia como madre ha influenciado en su fe? Si me permites empezar primero, es una pregunta muy chocante para mí. Y te quiero hablar un poco del antes y un poco del proceso, porque no te puedo decir del después, porque todavía estoy en el desarrollo de ser mamá. Soy mamá primeriza. Antes yo tenía una idea de que Dios era un buen padre. Yo tenía esa información guardada y entendía esa verdad. Pero esa verdad aún no me transformaba. Solamente el Espíritu Santo podía hacerme entender quién es Dios como Padre. Y solamente Él podía buscar la manera de hacerme entender. Y fue a través de mi hija. Wow. Por eso es que yo siempre digo que mi hija es el trato de Dios más grande conmigo. Cuando tuve a mi hija, eso yo lo he compartido contigo como mi esposo, te he dicho que cuando la veo contigo me daba mucha nostalgia, porque entendía que había algo en mí que extrañaba a mi papá, que extrañaba esa etapa de mi vida que yo nunca iba a tener. Ahí el Señor me demostró a través de verte a ti compartir con nuestra hija, me recordó que yo tenía una alma de orfandad. Wow. Yo sabía que tenía un papá celestial, pero yo no actuaba como hija. Y te voy a decir por qué. Las personas huérfanas usualmente hacen todo en su poder para llamar la atención. Porque tienen que ser dependientes de alguien que no tienen. Exactamente. Ya sea de una persona que encontraron su cariño, o ya sea de una figura que llegó a su vida que ellos consideran como paterna o materna. Y anteriormente, si yo, un ejemplo, duraba un día sin orar, ya yo estaba delante de Dios diciendo, Padre, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. O sea, el hecho de que tú no orabas ese día o leías ese libro ese día, tú pensabas que Dios iba a juzgar eso. Yo pensaba que Dios me iba a rechazar o a abandonar. Wow. Y ese es el espíritu de orfandad. El alma de una persona que se siente huérfano aún sabiendo que tiene un padre. Y cuando tuve a mi hija, esa fue la única forma que yo entendí lo que pasaba en mi corazón. Yo no lo entendía mientras yo no era madre. Yo pude entender que yo tenía ese sentimiento de huérfana cuando yo tuve a Samira en mis brazos y empecé a cuidar de ella. Ahí el Señor me dijo, así como tú cuidas de tu hija, aún ella llore, aún tú te estreses, aún tú no sepas qué hacer, aún tú seas nueva en todo esto, tú vas a buscar toda la forma posible para que tu hija esté bien. Y me recordó este versículo que dice en Mateo 7:11, que dice, pues si vosotros siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos. Siendo malos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas obras a los que le pidan? Yo sé que estoy hablando mucho, pero es algo que a mí me ha impactado muchísimo y me da ganas de llorar mucho, porque dentro de la iglesia muchas veces pensamos, esta persona es religiosa porque te manda para el infierno constantemente. O te dice, tú te vas para el infierno si haces esto, si haces lo otro. Inconscientemente esa persona tiene un espíritu de orfandad. Porque cree que lo que lo hace tener un padre es lo que hace. Es lo que hace. Exacto. Y yo entiendo, le decía a Luisana ahorita, que cuando mi hija crezca y esté como en esa etapa de rebeldía, yo no creo que haya nada que Samira haga o deje de hacer para que yo deje de amarla. Wow.
Y eso el Señor me está mostrando con mi hija. No le estoy diciendo, porque soy mamá y soy honesta, que ya pasé esa etapa. Les estoy diciendo que hubo un antes y un después. Antes yo vivía con una verdad que nunca me transformó, porque el Espíritu Santo aún no se había revelado a mí. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Toda verdad. Y dice que Él es quien escudriña el corazón de Dios y revela lo de Dios. Y ahora puedo entender mi proceso y ahora puedo entender el amor de Dios como padre hacia mí. Luisana, dime tu experiencia. Todavía estoy impactada escuchando a Laura. Y es que realmente ser mamás nos cambia todo tipo de perspectiva. Porque es que tú piensas como en todo, en tu vida espiritual, tu vida personal. Tú cambia todo en ti. Y en mí la fe ha influenciado, o sea, ser mamá ha influenciado en mi fe, en que yo soy una persona muy difícil de compartir como yo me siento. A todos nos pasa, creo. Yo creo que no tengo siempre palabras para decir, cuando yo estoy hablando con Laura, que ella a veces me comparte, me siento de esta manera, me siento de esta. Tú ves que a veces para yo decirte algo, sí, es como que tengo que sacárselo a cucharita, Yo busco poco consuelo, e incluso en el Señor. Yo he aprendido como que en la vida yo tengo que darle para adelante. Y ser independiente hasta de Dios. Eso hace a alguien que es huérfano, que busca su propio recurso para salir adelante. Ahora, el que tiene un papá sabe que papá estará ahí para suplir lo que hace falta. ¿Tú sabes un versículo de la Biblia que yo estudié y que eso me transformó? Y es que el Señor se presenta en muchas ocasiones como Padre, pero en Isaías el Señor se presenta como Consolador. Wow. Y tú sabes en dónde hace énfasis, en el consuelo que te da una madre. Wow, poderoso. Y yo pude comprender esto luego de ser mamá. El consuelo que yo le doy a mi hija cuando ella está llorando, que ella no quiere a nadie, que ella me mira. Y ella dice, uno entiende todo con esa mirada. Wow. Si nosotros entendiéramos que así mismo es el Señor con nosotros, que tú vas donde Él y que a veces sin tú decir nada, Él ya sabe qué te pasa y te consuela. Aún cuando, tú sabes que yo soy músico y para yo poder expresarme con el Señor muchísimas veces a través de la música, porque a veces hasta con el Señor se me hace difícil expresar con palabras lo que yo siento. Y yo aprendí que el Señor me consuela aún cuando de mi boca no ha salido nada. Yo hace mucho leí algo que decía que Dios aún entiende tus lágrimas. Tú le hablas a Dios cuando tú lloras. Eso es increíble. Tú sabes que yo siento que el Señor me escucha cuando yo muevo mis dedos. Wow. Que yo no tengo que decir absolutamente nada y el Señor me escucha. Y eso yo lo aprendí con mi hija. Ella a veces no me tiene, Laia no habla. Ella a veces no me tiene que decir nada. Y yo, quizá le está doliendo un diente. Quizá está llorando porque hoy no durmió bien en el día y hoy no sabe qué le pasa. Y quiere simplemente estar con su mamá. Y el Señor es así para nosotros en nuestra vida. Es simplemente, Él entiende. Hay cosas que simplemente Dios las entiende, como aunque tú no las digas. Así como nosotras, como mamás, es como yo digo, aunque tú seas mamá primeriza, Dios te pone como un chip, que aunque todas las madres hayan tenido hijos antes que tú y tengan la experiencia del mundo, solo tú conoces a tu hijo. Y nadie como tú conoce a tu hijo como tú lo conoces. Eso me acuerda que la palabra dice que Dios conoce a los que son suyos. Yo quiero preguntarle lo siguiente, cuando en el proceso de ser mamá primeriza, ¿qué tanto afectó su relación con Dios, su orar, leer la palabra? Porque yo entiendo que ahora sus hormonas están alborotadas, ustedes ahora mismo no entienden su cuerpo, un ratico lloran, otro gritan, otro están contentos, otro feliz. ¿Qué tanto? Sí, porque yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Qué tanto afectó su relación con Dios el ser mamá? No es que tanto nos afectó,
La pregunta es, ¿qué tanto nos está afectando? O sea, eso está... Eso está fluyendo todavía. Eso todavía está estamos en proceso. Siempre, últimamente, Luisana, muchas personas no saben, pero Luisana es mi hermana. Yo el otro día le decía, mira, yo nunca oré ni siquiera por un esposo. Yo oré por una amistad y en ella nos vivimos expresando nuestro amor. En ella Dios me dio la amiga que yo necesitaba. A mí también. Una hermandad que el Señor nos ha hecho crear entre nosotras. Y regaló. Y el otro día hablaba con ella y me quejaba y le decía, oye, yo no encuentro el balance, yo me siento hasta depresiva porque tengo mucho que no oro, tengo mucho que no leo y eso me tiene demasiado mal. Y recuerdo que en un momento de oración, y cuando les digo un momento de oración, les digo que tuve tiempo en la ducha, bañándome, y ahí le dije al Señor, Señor, yo necesito un balance, porque yo no puedo estar desconectada de ti, tú eres mi fuente, dame un balance. Y el Señor inmediatamente me dijo, Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se añadirán. En tu vida muchas cosas van a cambiar, porque la vida es un constante cambio. Pero hay algo que nunca va a cambiar, y es que Dios sea la prioridad en tu vida. Mientras tú sientas que se alborote todo, mientras tú sientas que tienes muchas cosas que hacer, siempre la clave va a ser poner a Dios primero. Y me sorprende mucho la vida de Jesús, Ray, porque Jesús tenía muchas cosas que hacer. Jesús estaba ocupado. Yo no sé usted, pero Jesús estaba ocupado, o sea, desde que se levantaba. Jesús, ¿para dónde vamos? Para los negocios de mi padre, en milagro, predicando, sanando, libertando, multiplicando panes. Y siempre la Biblia dice, Luisana, que Jesús se apartaba de la multitud. Y se iba a solas a orar a su padre. Tú sabes que es lo que pasa muchas veces, no solamente como mamás, en la vida, todo creyente, es las excusas. Tenemos muchas. Nosotros no paramos de poner excusas. Y luego que tú te conviertes en mamá, muchas veces seguimos poniendo excusas y entendemos que esas excusas son válidas. Y ahora son más válidas que antes, porque ahora sí tengo mucho que hacer. Yo he aprendido que si hoy no pude sacar un tiempo específico de apartarme, hoy voy a orar con mi hija en brazos. Así mismo. Wow. Hoy voy a orar dándole el desayuno a mi hija. Cuando Laia estaba recién nacida, que Laia no se me despegaba desde que se levantaba ni hasta que se acostaba porque seguía conmigo. Yo tenía que orar, cantar con Laia encima. Hay que simplemente dejar las excusas. Lo que tienes que hacer, hazlo. Porque nadie va a venir por ti a hacerlo. Nadie puede hacerlo. Tu relación con Dios, nadie va a venir a seguir construyéndola. Tú tienes que hacer tu propio esfuerzo. Y a veces creemos que porque ahora tenemos muchas cosas que hacer, es una excusa para nosotros decir, ya yo no tengo tiempo para orar, ya yo no tengo tiempo para leer. Y que uno realmente se cree eso. Tú te crees la película. Exacto, porque tú te la crees. Tú estás cansado, tú tienes una experiencia nueva de un ser que depende de ti. Correcto. Obviamente, esa es la excusa perfecta, sin que tú lo sepas. O sea, no es que tú diciendo, voy a poner a mi hija como excusa, sino que en medio de lo que estás viviendo, tu mismo ser reacciona y dice, no lo hago porque mi hija o mi hijo no me lo permite. Y por ejemplo, hay muchas madres jóvenes que quizás no comparten, que son cristianas, que le sirven a Dios y no comparten esto con nadie, que muchas veces se sienten solas, se sienten hasta depresivas, sienten que su hija le quita tiempo, que no le deja hacer las cosas de Dios. Entonces ustedes están haciendo honestas diciendo, a nosotros nos pasó. O sea, su relación con Dios cambió entonces hasta cierto punto. O sea, ustedes no podían hacer lo mismo en el tiempo que lo hacían. ¿Cómo ustedes acoplaron eso para entonces poder sacar ese tiempo para Dios? Sin excusa. Yo creo que... O tratan de hacerlo porque me dicen que están en proceso. Exacto. Todavía seguimos. Yo creo que ser honesto y ser íntegro es una parte muy importante. Hablaba de eso con Lizana el otro día, porque muchas veces somos honestos y reconocemos
que necesitamos cambiar, pero muchas veces preferimos sentir remordimiento que hacer el cambio. O sea, de decir, ya no oré, Dios mío, yo me siento triste porque no he orado. Pero cuando la bebé se duerme. Otro día sin orar. Otro día sin orar. Pero cuando la bebé se duerme, inmediatamente nosotros decimos, ¿qué hacemos? Fregamos, nos bañamos, necesito tiempo para mí. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos a ver TikTok el día entero. Las 2 horas, el tiempo que tenemos libres. Entonces, Dios nos da un perfecto balance. No es que tú no vas a tener tiempo para ti, porque el tiempo que tú inviertes en el Señor es tiempo que tú inviertes en ti. O sea, cuando tú te apartas a solas con el Señor, lo que Luisana estaba hablando ahorita, el Señor trae un consuelo a tu vida que te ayuda a seguir en la maternidad con mucho más fuerza, con mucho más valentía. ¿Tú entiendes? Cuando tú te apartas con el Señor, no solamente, o sea, a veces lo vemos como que otro oficio que uno tiene que hacer. Tía, yo también tengo que orar. También tengo, también tengo una necesidad, es una carga. Lo vemos como una carga. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tenemos muchas cosas más que hacer, lo vemos como que, ay, Dios mío, también tengo que orar y también tengo que leer. Entonces, si nosotros hicimos un video de eso, si cambiamos nuestra perspectiva a entender que es algo que está alimentando nuestra alma y que incluso nos va a moldear a ser las madres que el Señor nos destinó a ser, lo haríamos más seguido y dejaríamos un poquito más las quejas. Yo creo que no solamente les pasa a ustedes. ¿Qué usted cree que pasó cuando a María se le aparece un ángel y le dice, tú vas a ser madre del Salvador? Primero, ella es virgen, está comprometida. Yo me imagino, ella le va a decir a su esposo, mira, se me apareció un ángel? Si Dios no le habla a José, la historia fuera otra. La Biblia dice que era un hombre justo y no iba a infamarla. Pero ¿qué tanto él iba a guardar eso sin que el ángel se le aparezca? Le dijo, mira, acéptala, porque lo que ella va a concebir es del Espíritu, es de Dios, es el Salvador. ¿Usted cree que la Biblia nos relata qué pasó María en ese momento? Pero ¿cómo fue su vida después de ahí? Criar a Jesús sabiendo que no era de ella. O sea, su vida cambió porque prácticamente no se había bien ni casado y ahora tenía un niño en casa que tenía que cuidar y que dependía de ella. O sea, no solamente le pasa a usted, yo creo que todas las madres pueden contarnos su testimonio en los comentarios de cómo ustedes se sienten. Y creo que hay cosas que las madres no hablan con los padres de los niños, de cómo se sienten, y buscan refugio donde una amiga, donde... Entonces, creo que la mejor manera de desahogarse es hablando con Dios, pero hay veces que necesitamos hablar con alguien, que alguien nos dé, ahora, con la persona correcta. Quiero continuar con una pregunta muy importante. Después que ustedes son madres, ¿les hace sentido lo que Pablo dijo? Pablo dijo, tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué sintió Pablo? O sea, Pablo está hablando de algo que ustedes pasaron, que fue doloroso, y eso él lo está comparando a una verdad presente. Dice, sufro esto como que estoy dando a luz el que ustedes se han formado en Cristo Jesús. Cuando yo leí eso, a mí lo que me causó un poco de risa, siéndote sincero, nos causó. Porque Pablo no es una mujer. ¿Qué experiencia había tenido Pablo de cerca con eso que lo expresó de esa manera? Esa es la pregunta. Sí, pero yo me lo encontré tan jocoso que Pablo dijera, hijitos míos, siento que tengo dolores de parto. Yo, ¿hasta qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Pablo realmente quiere decir ahí? Porque como que no me cuadraba. Pablo no es mujer para entender, pero cuando el Espíritu Santo me llevó a leer Gálatas completo. Ahí lo viste. Porque yo dije, esto tiene que tener un contexto. ¿Por qué Pablo está diciendo que tiene dolores de parto? Y cuando yo leí Gálatas, que yo veo que Pablo está bien enojado con los Muy enojado, vamos a estar claros. Cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, qué carácter. Porque le dijo hasta tontos, porque ellos estaban volviendo a la religión. Ellos ya luego que habían cambiado, renovado su mente en Cristo, o que al menos Pablo pensaba que habían renovado su mente en Cristo, estaban volviendo a querer tener las tradiciones judías. Exacto. Entonces, cuando Pablo dice esto, que lo estaba también hablando con Laura, Pablo se está refiriendo, yo pensaba que ya yo a ustedes lo había parido.
Exacto. Pero con ustedes yo sigo con dolores de parto. O sea, yo pensé que ya el bebé estaba en posición para salir. Exacto. Pero me doy cuenta que todavía me faltan contracciones. Yo creo que la palabra fundamental allí fue que Pablo dijo, yo le prediqué a Cristo de una manera que prácticamente ustedes lo vieron crucificado. Él lo predicó tan fuerte, con tanto detalle, que prácticamente fue como que hablando, él puso una pantalla grande y le predicó a Cristo que literalmente ellos podían ver a Cristo en la cruz. Y él se enojó cuando dijo, entonces, lo que yo le prediqué de la manera que se lo enseñé, o sea, ustedes tiraron todo eso a la basura. Y me están haciendo pasar por estos dolores de nuevo. De nuevo. Es poderoso. Es muy poderoso porque yo le decía a Luisana, cuando tú lo comparas biológicamente, cuando nosotras estamos en parto, hay algo que se llaman contracciones. La doctora o el doctor te dice que puje cuando tú llegas a 10. Cuando ya llegaste a los 10 centímetros. Cuando ya llegaste a los 10 centímetros. Entonces, cuando hay mujeres que tienen contracciones y las contracciones se quedan en 8. Y ahí pasan ellas 10 horas, increíble, 20 horas sufriendo esa contracción con dolor, pero el bebé todavía no está listo. No te estamos hablando que un dolor. Te estamos hablando que un dolor que tú sientes que solamente se está despegando. Tú te estás muriendo. Que tú no sabes cómo tú lo estás haciendo, pero tú lo estás haciendo. O sea, Pablo le está diciendo a ellos, o sea, yo creía que ya ustedes estaban en posición de madurar. Wow. O sea, yo pensaba que ya ustedes estaban en posición de que yo lo pariera y ustedes ya caminaran y vivieran la vida que Cristo espera que ustedes vivan. Pero me doy cuenta que todavía yo no he llegado ni a 10 centímetros. Estoy cogiendo lucha con ustedes todavía. Estoy en la angustia. Wow, es increíble. Ya para despedir, ¿qué ustedes le dirían a esas madres jóvenes que la están mirando, que quizás se sienten alejadas de Dios, que no sienten a Dios como Padre, porque esta nueva etapa sienten que no la saben manejar, es algo nuevo, sus hormonas están haciendo muchas cosas y sienten que Dios está lejos, que Dios la mira de lejos porque no están haciendo lo que le compete hacer como cristianos, como cristianas, como mujeres de Dios? Dale. Yo quisiera decirles que aprendan a entender que ustedes primero fueron hijas antes de ser mamás. Y no solamente hijas de padres terrenales, muchas de nosotras tuvimos una mala relación con nuestros padres terrenales. Antes de ser mamá fuiste hija y ahora tienes un Padre celestial. Y yo te diría que en este proceso aprendas a ver a tu Padre como tú eres mamá de una criatura o de 2 o 3 o 4 o 5, las que tengas. También tienes un Padre que cuida de ti. Y quiero recordarte lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Hay muchos padres criando hijos sintiéndose huérfanos. Wow. Y asimismo nosotros criamos a nuestros hijos con esa misma inseguridad, con ese mismo miedo de rechazo y con ese mismo temor de incertidumbre. Y hoy mi consejo para ti como mamá sería que aprendas a que tú no estás sola, que tú tienes un Padre que vela por ti y que tú no eres huérfana. No vivas tu vida en ansiedad y en incertidumbre, porque te voy a recordar que cuando tuviste tu bebé, ese bebé se siente seguro contigo y asimismo tú recuerda que puedes sentirte segura en tu Padre. Yo quiero decir algo corto y voy a leer un versículo, aunque no tengo, sé que está en Isaías, porque lo escribí en qué capítulo, pero dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Wow. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Uf. Es muy difícil
que una madre se olvide del hijo que acaba de dar a luz. Es muy difícil que una madre deje de amar al hijo que acaba de dar a luz. Pero Dios está diciendo que aun si ella lo hiciera, yo no lo haré. Nunca lo haré. Nunca, wow. ¿Qué más palabra de ahí? ¿Qué más consejo de ahí? Refúgiate en el Señor. En tus momentos de soledad, refúgiate en el Señor. En tu momento en el que tú sientes que nadie te entiende y que ni siquiera tú misma te entiendes. Porque hay momentos que uno siente que ni uno mismo se entiende. Refúgiate en el Señor, porque el Señor no te olvidará. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor te ama con amor eterno. Con amor eterno. Hoy aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a descansar en ese Padre que nos ama, en ese Padre que nos consuela, en ese Padre que nos dice, yo te amo, yo no te olvidaré, yo estaré ahí contigo. Aunque tú pases por todo lo que tú estés pasando, yo estoy ahí contigo. Poderoso. Esto ha sido Comunes y Corrientes. Así que espérelo. Esto es una primicia de lo que viene en el podcast de Entre Dos Mamás. Así que ya casi sale, ya casi estamos al aire. Pendiente. Ya, eso casi sale. Así que esto fue un poquito de todo lo que ellas van a compartir en su canal. Recuerden que somos Comunes y Corrientes, que estamos en las manos de un Dios vivo. Bendiciones.